Buenas tardes, soy Tizoc Fuentes, pertenezco a la red de faros y en específico al faro Azcapotzalco. El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Danza y tenemos un invitado especial, el profesor Fernando Aragón Monroy, quien es investigador del CENI de Danza José Limón de Limba. Es bailarín de danza tradicional mexicana y actor, maestro en pedagogía con mención honorífica por la UNAM, e investigador y tutor de la maestría en investigación de la danza en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes. Es autor de La danza y las reformas de la educación secundaria, publicada por el INBA, así como ha escrito artículos y ensayos en diversas publicaciones como La enseñanza de la danza contemporánea, una experiencia de investigación colectiva, Rememorar de los derroteros, Impronta de la formación artística en la Universidad Nacional Autónoma, Amalia Hernández, Homenaje, una vida en la danza, y actualmente pues ha tenido varios proyectos de investigación en el Centro de Danza, como es la danza y la discapacidad, la experiencia educativa y creativa en México en el periodo 2006 al 2018, en donde pues, acaba de tener la experiencia de organizar el Encuentro de Arte y Discapacidad Territorios Compartidos. Maestro Fernando Aragón, buenas tardes, bienvenido. Estimado maestro Tizoc Fuentes, pues gracias a ti por la invitación, a la red de faros también la oportunidad de abrirnos las puertas para conmemorar juntos este día que es muy importante para muchos de nosotros, como es el Día Internacional de la Danza, que venimos festejando y conmemorando año con año, independientemente de las situaciones que hemos vivido. Muchas gracias por la invitación a toda la gente de los faros, a los compañeros maestros, a los compañeros que participan como alumnos en cada uno de los talleres que ustedes ofrecen, y que es un proyecto muy interesante como parte de la intervención que hacen del arte en comunidades o en grupos vulnerables. Así es que, pues, gracias a ustedes por la oportunidad. Bienvenido, maestro. Pues bueno, tenemos un video que nos quieres presentar. Claro que sí, fuimos invitados para hablar en este Día Internacional de la Danza, que nos place mucho hacerlo, para hablar de danza y pandemia y lo que ha ocurrido en este tiempo. Te quiero comentar, Tizoc, que este material yo lo elaboré a partir de una intervención que tuve en el Centro Veracruzano de las Artes, donde a través de 3 mesas, donde intervinieron casi 30 artistas escénicos, de las áreas de teatro, de cine, de literatura, de música y obviamente del área de danza, se hicieron algunas reflexiones. Entonces, fue el encargado de elaborar la relatoría, y esta reflexión que les quiero presentar en gran medida parte de la reflexión hecha por varios compañeros. Es importante precisar también que lo que yo pueda comentar en este momento se va a centrar básicamente en el tema de las artes escénicas, y también un poco recabar también la experiencia que yo tengo en el ámbito de la formación artística. Entonces, para acotar un poco, por ahí iría mi participación, y pues es un material que hice a título personal, siendo investigador del centro, y bueno, pues si gustas lo proyectamos, lo vemos, y de ahí pues nos soltamos a platicar sobre qué ha ocurrido sobre danza y pandemia para conmemorar nuestro Día Internacional de la Danza. Perfecto, pues vamos a verlo. Mi nombre es Fernando Aragón Monroy. Soy investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, además de bailar danza folclórica y actor. Hablar de arte y pandemia es hablar de dos situaciones, en principio. Primero, de la marginalidad en la que ha vivido el arte y nuestros artistas, que hoy se enfrentan a esta situación de estar fuera de las estructuras sociales
y presentarse nuevamente esta necesidad permanente de contar con seguros de vida, con seguros médicos, en fin. Pero también nos habla de la incertidumbre en la que siempre han vivido los artistas. Y esta situación de pandemia pues no resulta en realidad algo sorprendente para los artistas, pues de alguna manera saben sobrevivir a estas situaciones que resultan novedosas para todos nosotros. Y el arte, como la religión, en tiempos de cambio se vuelve un motor importante. De ahí que la primera respuesta que se dio de manera creativa fue la de los artistas, de tal manera que muchos de ellos buscaron en sus archivos, sus registros videográficos para ponerlos a disposición de las personas en las redes sociales. Esta aparentemente ansiedad que nos dominó a todos, e incluso a los artistas, fue una vorágine de situaciones en las que diario veíamos clases, diario veíamos funciones, era una manera de irnos entreteniendo para encontrar nuevamente el sentido de nuestras vidas al interior de nuestras casas. De esta manera, los artistas volvieron, sobre todo los artistas escénicos, buscaron a través de los lenguajes tecnológicos nuevas formas para comunicarse. Las clases de teatro, de danza, tomaron un giro donde la intimidad del espacio en el que cada quien habita se convirtió en un espacio creativo. Cada rincón de nuestra casa resultó ser un espacio de creación e incluso nuestras azoteas, nuestros pasillos, nuestros patios, la parte que da a las calles y en las que andábamos prácticamente solos. Lo mismo ocurrió con las artes escénicas en la parte creativa. Se dio una búsqueda de nuevos lenguajes. Hubo una discusión en momentos si eso que estábamos viendo era teatro, si eso que estábamos viendo era danza. Aquí es lo que menos importa. Lo que importa es ver de qué manera los artistas, a través de su creatividad, como la tiene cualquier otra área, los artistas que viven en esa marginalidad han respondido en todo momento y no solo en esta época. ¿Cuáles serían las situaciones que a continuación nos esperan? En mi opinión, esta exploración, esta experimentación, donde hemos dejado ver que la distancia no permite todavía la cercanía, que vernos a través de las redes sociales es también una manera de estar presente, nos va a orillar seguramente a explorar otras formas en el arte, donde los medios digitales sean el principal conducto. Aún creo que nos falta tiempo de trabajo, de exploración y aún lo tenemos. Yo traté de ilustrar algunas de estas situaciones con pequeños ejemplos, pero reconozco que algo importante es que si no hubiera sido por nuestros artistas que salieron a los balcones, que nos proyectaron sus trabajos, que crearon desde sus casas, que nos dieron clases desde sus casas, que empezaron a producir al interior de cada rincón que se volvió un escenario. Si no hubiera sido por ellos, tal vez esta situación lo hubiéramos visto y vivido de manera diferente. Muchas gracias. Estamos viendo que esto es una situación que nos enfrentó todos como seres humanos estamos viviendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el arte, en la danza, antes de que nos alcanzara ahora sí que esta pandemia? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo era? ¿Qué se veía en la danza? Porque a partir de esto, a partir de esta pandemia, nos vino un cambio pues total, porque nos agarró, algunos no lo creíamos, otros sí lo creían, otros estaban esperando algo, otros rogaban a Dios que hubiera un año sabático, no sé, mil y un cosas que sucedían, pero ¿qué es lo que se movió? ¿Qué había? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Y qué es lo que pasó? Sí, pues definitivamente en principio fue una situación que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Donde
Yo recuerdo que hace un año se nos decía, vamos a estar en casa un mes, ¿no? Si acaso un mes, un par de semanas, ¿no? Y pues no, resulta que llevamos un año en el confinamiento y he estado rodeado de esta situación de muchas problemáticas sociales, políticas, económicas, pero algo importante que me parece de estas reflexiones que estás planteando, Tizoc, para estas mesas, es precisamente eso, qué nuevas oportunidades nos trajo esta situación. Pero no podemos mirar hacia adelante si no miramos hacia atrás y el camino que veníamos trazando ya desde muchos años. En el campo del arte hay un camino trazado, un camino largo, que es un camino que ha vivido en la marginalidad, ¿no? Es un camino que ha vivido siempre en el paralelismo, ¿no? Esta pandemia no es la única, ni será la primera, ni la última a la que se enfrenta el campo del arte. Ha habido muchas pandemias, y no solo me refiero a las pandemias que tienen que ver con la salud, sino a las pandemias sociales en las que finalmente el arte queda relegado, queda como una última opción dentro de nuestros sistemas sociales, políticos, económicos. Vivir en la marginalidad para los artistas no es una situación novedosa, de ahí que en principio habría que decir que esta situación no resultó tan novedosa para los artistas que siempre han buscado espacios, nuestros artistas, hablo de ejecutantes, hablo de intérpretes, hablo de productores, hablo de investigadores, hablo de maestros, hablo de proyectos culturales, de proyectos artísticos, de todo lo que tiene que ver el campo del arte, ¿no? En términos creativos, educativos y demás. Entonces, no es una situación nueva para nosotros. Ha habido muchas pandemias, ¿no? Pero sí es importante acotar también que en nuestro país veníamos pasando por una transición a nivel de gobierno donde se están reafirmando las políticas educativas y culturales, ¿no? Entonces, esa misma situación vivida, más una situación en la que hay replanteamientos, pues nos lleva a pensar que vivíamos ya, que estábamos de alguna manera predispuestos a vivir esta situación. Entonces, hay que decir que hay un camino recorrido en el campo del arte con sus ventajas, pero también con sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de haber vivido siempre en la marginalidad? Pues que también esta situación de la pandemia dejó nuevamente ver esas problemáticas a las que muchos compañeros o que muchos compañeros han estado pugnando durante muchos años. Me refiero concretamente al seguro médico, a los seguros de vida, a estos seguros de pensión para jubilados, ¿no? Porque en el arte pues no tenemos jubilados en la danza, no reciben pensiones, hay compañeros que pues nacen y mueren viviendo del aplauso y del aplauso pues no se come, ¿no? Entonces, creo que el arte deja ver, evidencia estas dos situaciones claramente. Por un lado, que no es una situación nueva ante un hecho que viene viviendo en la marginalidad, que está acostumbrado a vivir ante la incertidumbre, ¿no? Mañana no sabemos si tendremos una beca, si tendremos un proyecto. El caso es que hay una inercia en el arte de querer estar siempre en todo momento. Y hay problemáticas que subyacen en esa necesidad, ¿no? Pero que tiene que ver directamente con los problemas y políticas sociales y culturales. Entonces, en mi opinión, pues hay un camino recorrido desde el punto de vista creativo, desfasado de la parte, digamos, más institucional, ¿no? Que también se hace como un problema evidente. Y entonces, ¿qué nos espera en esta nueva normalidad? ¿Cuáles serían las expectativas? Ver al futuro, no podemos conocer nuestro futuro, pero sí podemos moldearlo, sí podemos divisar diferentes puertas, diferentes caminos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos esperaría ante esta nueva normalidad? No solo la danza, sino las artes escénicas. Sí, bueno, pues, querido Tizoc, ante todo, seguramente ya lo vamos a reflexionar en estos diálogos que estás proponiendo para conmemorar el Día Internacional de la Danza. Pues que el cuerpo vive, el cuerpo no muere, el cuerpo no está muerto.
los proyectos están ahí y seguirán estando ahí, ¿no? Esto seguirá siendo un trampolín para seguir desarrollándonos, ¿no? Yo más bien plantearía una pregunta previa, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta etapa? ¿Y qué sería importante recuperar en una etapa posterior ante esto que se llama nueva normalidad, ¿no? Yo creo que ahí hay una serie de concepciones que nos han venido a bien reflexionar y cuestionarnos, ¿no? Al principio, cuando empezó esta situación, recordarás y recordará la gente que nos está viendo, que de repente empezamos a ver en las redes sociales compañeros proyectando sus funciones, las funciones que tenían grabadas, sus aniversarios, sus obras de teatro, sus obras de danza, sus trabajos coreográficos, sus ejercicios, las clases, y entonces empezó una vorágine, todo el mundo quería estar presente y de repente hubo una saturación de información impresionante, ¿no? Donde veíamos de todo con todos, ¿no? Esta necesidad, pues de repente parecía una histeria colectiva, ¿no? Todo el mundo quería hacerse presente, ¿no? Porque de repente hubo yo creo que un choque que fue interesante, es que todo el mundo lo que espera en el ámbito de la danza, pues es llegar a un espacio teatral, presentarse, llenar el teatro, tener más de una función, elaborar un trabajo durante un proceso largo, creativo, poderlo compartir, poder incluso sobrevivir de ese proyecto que es la intención de la producción escénica, ¿no? Pero ¡zas! De repente ya no tenemos nada, ¿no? Ya no va a haber esos grandes proyectos. Si tienes un proyecto, hazlo desde tu casa. Y entonces ahí viene una serie de cuestionamientos. El primero que viene a la mente es si en realidad eso que estábamos haciendo era danza. Es que no, la danza tiene que haber, darse un espacio escénico, tiene que haber la presencia del otro, en una clase tiene que haber la relación cuerpo a cuerpo, dónde está el cuerpo aquí, está en su casa, sentado, sin actividad, y bueno, se empezaron a dar una serie de cuestionamientos. El espacio, pues como el espacio, como en tu casa vas a dar una clase, cómo en tu casa vas a tomar una clase, cómo en tu casa se va a volver un espacio de creación, un espacio escénico. Entonces, creo yo que en principio resulta hasta como obsesivo, ¿no? De repente estarse preguntando, ¿esto es teatro? ¿Esto es danza? ¿Esto que estamos viendo en realidad es danza? Yo creo que hay discusiones que no vienen al caso, ¿no? Cuando el cuerpo existe, cuando hay movimiento, cuando hay ritmo, hablamos de danza. Y el cuerpo, el movimiento, el cuerpo ritmado, tiene su cabida en tu casa, en la calle, en una comunidad, frente al atrio de la iglesia, en una fiesta de 15 años. Está presente en nuestra vida y ha estado presente en nuestra vida. Incluso hasta para hacer limpieza estamos bailando, ¿no? Entonces, de repente pensar que todo ese mundo se acabó, pues es una falacia, ¿no? Pues estamos equivocados, no se acabó. Y el hecho de que yo no esté frente a un público no quiere decir que lo que estoy haciendo desde mi casa y que comparto en una red social deja de ser danza, ¿no? Entonces, de repente estos cuestionamientos creo que era como dar, como dicen, golpes en pared, ¿no? El cuerpo, ¿no? El cuerpo también se volvió un espacio de discusión, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Si yo necesito moverme, si lo que hago son zapateados, si mi vecino de abajo se va a molestar si empiezo a zapatear. Y de repente todas estas ideas, ¿no? De lo que tiene que ver los géneros y cómo es que tiene que ser la danza y cómo es que tiene que ser el cuerpo. Para mí fue bien interesante, Tizoc, de repente escuchar a algunos creadores escénicos, bailarines, coreógrafos decir, ¿sabes a qué morí yo esta pandemia? A pensar realmente en mi proyecto escénico y artístico. Porque vivíamos en la inercia de lo comercial, del vender, de lo grande, de lo majestuoso, de presentarnos. Pero pocas veces nos hemos detenido a valorar nuestros proyectos personales, me refiero, y nuestros proyectos personales frente al arte. ¿Qué tipo de bailarín, qué tipo de proyecto de danza traigo? ¿Para qué lo traigo? Ese momento no lo teníamos.
No lo habíamos pensado. Siempre pensábamos en colectivo, pero darte el tiempo de pensarlo como un proyecto individual, creo que fue una de las grandes ventajas de esta pandemia. Ojalá regresemos con imaginaciones nuevas, con proyectos nuevos, con concepciones nuevas de lo que es un cuerpo, con concepciones nuevas de lo que es un espacio que ya veníamos explorando en los espacios alternativos y demás, pero nunca esperábamos que el espacio alternativo fuera tu cocina, ¿no? Entonces, de repente, creo yo que hay una serie de concepciones que va a ser importante recuperar y para seguir creciendo, porque no hemos dejado de bailar esta realidad, ni los alumnos, ni los maestros. Añoramos algo que no está ahorita, pero no hemos aprendido a valorar lo que hemos explorado y lo que hemos experimentado, ¿no? Yo pienso, respondiendo a tu pregunta, Tizoc, siempre lo digo así, ojalá no regresemos a lo mismo. Ojalá renovemos nuestras prácticas. Y creo que el arte ahí siempre será un elemento de vanguardia, ¿no? Regresar a hacer lo mismo, regresar a buscar lo mismo, me parece que puede ser una de las grandes equivocaciones que tengamos como humanidad, ¿no? Creo que en este momento en el que nos hemos replanteado la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, la salud y la enfermedad, esos grandes antagonismos que hay en nuestra vida, que lo hemos planteado desde el ámbito personal, ojalá nos lleven a ser otras personas, a hacer otros proyectos, a forjar nuevas ideas, ¿no? Y no solo me refiero en el ámbito de la ejecución y la creación, como alumno, como maestro, porque sigue habiendo la añoranza del otro, de regresar a lo que estábamos, como si lo hubiéramos perdido en un año. Si se ha ganado en años, no se pierde en uno, es una realidad. Pero sí podemos aprovechar un año para reafirmar y reorientar y crear, ¿no? Y creo ahí que ha habido experiencias padrísimas también, ¿no? Ha habido compañeros que nos han enseñado a imaginar, a producir, a crear, ¿no? Y esas experiencias me parece que son las que hay que recuperar. Y obviamente, pues nunca negar el camino andado, ¿no? Que esto no lo hubiéramos podido vivir si esto que veníamos recorriendo no hubiera tenido su trayecto, ¿no? Pues es algo sí interesante, es una nueva normalidad en la danza, una nueva normalidad en las artes escénicas, y pues bueno, como bien dices, y esperemos que hayamos aprendido a crear, a innovar y a no regresar a lo que estábamos antes. Yo quedo con esa reflexión. Eh, Maestro Fernando Aragón, te agradezco muchísimo, muchísimo que estés aquí con nosotros. Uh-huh. No se olviden, si les gustó esta conversación, pues darle seguimiento a nuestras redes sociales, darles un like. Ajá, y pues va a haber otras más, va a haber otra continuación, otra plática más interesante para seguir conmemorando el Día Internacional de la Danza. Muchas gracias y pues que tengan buena tarde. Muchas gracias, Tizoc.